En esta clase vamos a ver la parte de hidrodinámica, es decir, la parte de la física que estudia los fluidos en movimiento. Vamos a hacer, digamos, en esta parte una serie de suposiciones porque vamos a considerar fluidos ideales. ¿Qué significa esto? Un fluido ideal es un fluido que no presenta viscosidad. Esto significa que no existe rozamiento entre las capas de fluido que se mueven unas con respecto a otras o entre el fluido y el conducto por donde este fluido se mueve. Por otra parte, vamos a considerar también un fluido incompresible. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede comprimir y por lo tanto la densidad del fluido va a ser uniforme en todos los puntos del mismo. Además, vamos a considerar que el régimen es estacionario. ¿Qué quiere decir esto? Si bien la velocidad y la aceleración de este fluido que se está moviendo puede variar de un punto a otro, en un punto determinado no cambia con el tiempo. Es decir, estacionario no quiere decir que el fluido se encuentra en reposo, el fluido está en movimiento, pero la velocidad y la aceleración asociadas a cada punto del conducto se mantienen constantes. Por otro lado, vamos a suponer que el fluido no presenta turbulencias. En ese caso se dice que el flujo es laminar. En el próximo capítulo vamos a estudiar con detalle qué significa esto. El primer concepto físico que vamos a definir es el concepto de caudal. Si nosotros consideramos un fluido que se está moviendo dentro de un conducto, si yo me paro en un punto determinado de ese conducto, yo observo que por ahí circula una cierta cantidad de volumen de fluido en una cierta cantidad de tiempo. Entonces el caudal se define como el volumen de fluido que circula por unidad de tiempo. En el sistema internacional, el caudal lo vamos a medir en metros cúbicos por segundo, pero se lo suele medir en una infinidad de unidades. Lo podemos medir, por ejemplo, en litros por minuto, en litros por segundo, en centímetros cúbicos por segundo. Pero bueno, ya sabemos que nosotros básicamente utilizamos las unidades del sistema internacional. El caudal también se puede expresar, además de como el cociente entre el volumen de fluido que circula y el tiempo, se puede expresar también como el producto entre la velocidad con que se mueve el fluido en un punto determinado del conducto multiplicada por el área de la sección transversal del conducto. ¿Qué es esto de la sección transversal? Si yo considero, por ejemplo, este conducto que aparece acá en el dibujo, yo me puedo imaginar que este conducto yo lo corto y de acuerdo a la inclinación de mi corte se van a determinar áreas diferentes. Se le llama sección transversal al área que se determina cuando yo lo corto mentalmente al conducto perpendicularmente al eje de ese conducto. Sería como la menor área cuando yo lo corto perpendicularmente. Entonces, el caudal se puede expresar como el producto entre la velocidad del fluido en un determinado punto por el área de la sección transversal en ese mismo punto. Bueno, veamos ahora la ecuación de continuidad. ¿Qué me dice la ecuación de continuidad? Cuando circula un fluido ideal por un conducto que no tiene fuentes ni sumideros, ¿qué significaría esto? Una fuente sería un aporte extra de fluido y un sumidero sería una pérdida. Por ejemplo, si el conducto está pinchado, vamos a tener una pérdida de fluido. Si no ocurre nada de eso, es decir, si consideramos un fluido ideal que circula por un conducto donde no hay ni fuentes ni sumideros extra, es decir, que no hay aportes ni pérdidas de fluido, entonces el caudal se va a mantener constante. Es decir, si en un determinado tiempo por un punto pasa un determinado volumen de fluido, por otro punto tiene que pasar exactamente en el mismo tiempo el mismo volumen de fluido. Lo que estamos diciendo es que el caudal es constante a lo largo del conducto. Si expresamos el caudal como velocidad por área, esto va a significar que el producto de la velocidad en un punto 1 por la sección transversal en ese punto va a ser igual a la velocidad en un punto 2 por la sección transversal en ese punto. La ecuación de continuidad tiene consecuencias muy importantes porque esto significa que
Si el área de la sección transversal aumenta, entonces la velocidad va a disminuir. ¿Por qué? Porque el producto se tiene que mantener constante. Es como que en este punto 2, donde el área es más grande, el fluido tiene más lugar para pasar, entonces pasa con menos velocidad. En el punto 1, donde la sección es más pequeña, el fluido debe pasar más rápido. ¿Para qué? Para que en el mismo tiempo, por los dos puntos, circule el mismo volumen de fluido. Bueno, la ecuación que vamos a ver ahora se llama ecuación de Bernoulli. También vamos a considerar en este caso un fluido ideal que se mueve por un conducto determinado. Acá hemos definido un punto 1 donde el fluido se mueve con una velocidad v1 y un punto 2 donde el fluido se mueve con una velocidad v2. Además, hemos elegido un determinado nivel de referencia y con respecto a ese nivel de referencia, el punto 1 está a una altura h1 y el punto 2 se encuentra a una altura h2. Entonces, la ecuación de Bernoulli me relaciona la presión en dos puntos de este conducto con la diferencia, digamos, con los niveles a los que se encuentra en cada uno de esos puntos y con las velocidades. Concretamente lo que me dice la ecuación de Bernoulli es que la suma de la presión en el punto 1 más un medio de la densidad por la velocidad del fluido en ese punto elevada al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura del punto considerado es igual a la presión en el punto 2 más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura en el punto 2. Es decir, que la suma de estos tres términos es constante a lo largo del conducto. Vayamos analizando cada uno de estos términos. P, el primer término que aparece en la ecuación de Bernoulli, es la presión ejercida por el fluido, es decir, es la fuerza por unidad de área que el fluido ejerce sobre las paredes del conducto por donde circula. Delta es la densidad. Como sabemos, la densidad en el sistema internacional la medimos en kilogramos por metro cúbico y la presión en pascales, que serían newtons sobre metros cuadrados. B es la velocidad que tiene el fluido en un punto determinado y en el sistema internacional sabemos que la medimos en metros por segundo. H es la altura a la que se encuentra el punto considerado con respecto al sistema de referencia elegido. Bueno, el segundo término que aparece en la ecuación de Bernoulli es un medio de la densidad por la velocidad del fluido elevada al cuadrado. Este término lo podemos interpretar de la siguiente forma. Si nosotros a la densidad la expresamos como masa sobre volumen, nos fijemos que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es la energía cinética. Entonces lo que me está quedando es que este término representa la energía cinética por unidad de volumen en un punto determinado. Análogamente, el último término que aparece en la ecuación de Bernoulli, densidad por gravedad y por altura, si a la densidad de nuevo la expresamos como masa sobre volumen, acá me está quedando mgh, masa por gravedad y por altura, que no es otra cosa que la energía potencial gravitatoria. Entonces, este término está representando la energía potencial gravitatoria por unidad de volumen en un punto determinado. Estos términos, tanto la energía cinética como la energía potencial por unidad de volumen, se van a medir en unidades de energía sobre unidad de volumen, o sea, en joule sobre metros cúbicos. Pero recordemos que el joule se podía expresar como newton por metro. Entonces, si cancelamos este metro con uno de los metros del denominador, lo que me va a quedar es newton sobre metro cuadrado. Es decir que esta unidad de energía por unidad de volumen dimensionalmente corresponde a una unidad de presión, lo que no significa que estos términos representen presiones. Se miden en las mismas unidades. Bien, entonces, nos fijemos que los dos últimos términos de la ecuación de Bernoulli, la energía cinética por unidad de volumen sumada con la energía potencial por unidad de volumen, lo que nos está dando es la energía mecánica por unidad de volumen en un punto del fluido.
Entonces lo que me está diciendo la ecuación de Bernoulli es que la suma entre la presión y la energía mecánica por unidad de volumen se mantiene constante a lo largo del fluido. Veamos algunas aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. Primero vamos a considerar una situación en donde tenemos un gran depósito que contiene un líquido y a una cierta profundidad con respecto a la superficie libre del líquido tenemos un pequeño orificio, de modo que el líquido sale por ese orificio. Entonces, yo quiero conocer cuál es la velocidad de salida del líquido a través del orificio. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación de Bernoulli y en este caso la vamos a aplicar entre un punto 1 que va a estar en la superficie libre del líquido y un punto 2 que va a estar, digamos, en el chorro que inmediatamente a la salida del orificio. Bueno, en este caso, fíjense que como estamos hablando de un gran depósito, el área de la sección transversal en el punto 1 es mucho más grande que el área de la sección transversal en el punto 2. Como el caudal tiene que ser el mismo, ¿sí? Por la ecuación de continuidad, entonces si acá el área es muy grande, la velocidad con que desciende el fluido va a ser muy pequeña. En cambio acá, como el área es muy pequeña, la velocidad va a ser muy grande. Es lo que pasa, por ejemplo, si nosotros miramos una pileta pelo pincho, que le sacamos el tapón, tenemos que mirar un rato muy largo para darnos cuenta de que el nivel de fluido está descendiendo en la pileta. ¿Por qué? Porque la velocidad con que desciende la superficie libre es muy pequeñita. Por otro lado, la presión que actúa acá en la superficie libre es la presión atmosférica y la presión que actúa sobre el chorro una vez que el fluido salió del recipiente también es la presión atmosférica. Entonces, cuando nosotros vamos a plantear la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2, resulta que la presión 1 es la presión atmosférica y la presión 2 también es la presión atmosférica. La velocidad 1 la vamos a considerar prácticamente igual a 0. Y otra cosa, vamos a considerar, para que me quede más sencilla la ecuación, el nivel de referencia lo voy a elegir al nivel del punto 2, o sea, al nivel del orificio. Entonces la altura del punto 2 va a ser 0 y la altura del punto 1 le vamos a llamar h. Entonces, volvamos para acá. Entonces el punto 1 tiene altura h y el punto 2 tiene altura 0. Este término va a valer 0, este término va a valer 0 y las presiones en este caso se van a cancelar porque son iguales. Me queda esto, acá cancelo las presiones y me queda esta igualdad. Acá podemos cancelar la densidad y puedo finalmente despejar la velocidad B, que es la velocidad con que sale el líquido a través del orificio. Esta velocidad resulta ser igual a la raíz de 2 por g y por h, donde h es la diferencia de nivel entre la superficie libre y el nivel del orificio. Mucho cuidado con esta ecuación porque la podemos utilizar únicamente bajo las condiciones que hemos establecido en el problema. Por ejemplo, si el recipiente, en lugar de estar abierto a la atmósfera, estuviera tapado y yo tuviera acá un gas a alta presión, la presión que actúa en el punto 1 sería la presión ejercida por ese gas, mientras que la presión en el punto 2 seguiría siendo la presión que ejerce la atmósfera. Si esas presiones son diferentes, entonces no las voy a poder cancelar acá y tendré que usar la ecuación completa para despejar la velocidad. En el práctico van a ver que tienen un problema, donde en el punto A las presiones son iguales, pero en el punto B las presiones son distintas, entonces ya no las puedo cancelar. Otra cuestión importante que surge a partir de la ecuación de Bernoulli es el efecto Venturi. En este caso vamos a considerar un conducto en donde la sección varía, pero el conducto es horizontal. Eso significa que todos los puntos del conducto se encuentran a la misma altura. Entonces, cuando nosotros planteamos la ecuación de Bernoulli, el término densidad por gravedad por h va a tener el mismo valor en todos los puntos.
Entonces, si considero un punto 1 y un punto 2, ese término se cancela. Por lo tanto, me queda solamente la suma de la presión más la energía cinética por unidad de volumen. Ahora, en este ejemplo, nos fijemos que en el punto 2, la sección del conducto ha disminuido. Por lo tanto, si razonamos con la ecuación de continuidad, nos damos cuenta de que la velocidad del fluido tiene que ser más grande en el punto 2 que en el punto 1. Entonces, a menor sección sabemos que tenemos más velocidad. Entonces, si nosotros analizamos el segundo miembro, este término es más grande que el mismo término del primer miembro. Por lo tanto, al ser mayor este término, acá la presión tiene que ser menor. Entonces, cuando en un conducto horizontal el conducto se estrecha, eso produce un aumento de velocidad y por lo tanto una disminución de la presión en ese lugar. ¿Eso qué significa? Significa que la fuerza que el fluido ejerce sobre las paredes del conducto es menor en esta zona y es mayor en esta zona. Si el conducto es de vidrio y puede romperse, es más probable que se rompa acá, donde la velocidad es menor y por lo tanto la presión que ejerce el fluido sobre las paredes es mayor. Por supuesto, esta conclusión es válida si el conducto es horizontal. Si el conducto está inclinado, como en el otro ejemplo que teníamos acá en el otro dibujo, si el conducto está inclinado, entonces hay que tener en cuenta también el término de la altura para ver qué sucede con las presiones. Pero muchas veces pasa que la diferencia de alturas, digamos, no tiene un efecto importante y prevalece el hecho de que a mayor velocidad es menor la presión. Pero ante la duda hay que evaluar el problema que estamos analizando. Bueno, ahora vamos a ver el venturímetro. ¿Qué es esto del venturímetro? El venturímetro es un instrumento que se utiliza para medir una diferencia de presiones. Supongamos que tenemos un fluido, un líquido que se mueve dentro de un tubo de sección variable. Entonces, si nosotros queremos analizar cómo varía la presión entre el punto 1 y el punto 2, lo que debemos hacer es perforar este conducto e introducir tubitos, digamos, verticales. Entonces, lo que vamos a observar es que el líquido va a subir por esos tubos y va a subir, digamos, va a subir más cuanto mayor sea la presión ejercida por el líquido. Nosotros ya hemos visto que en el punto 1, donde la sección es mayor, la velocidad es menor y por lo tanto la presión es mayor. Entonces una presión mayor en este lugar obliga al líquido a subir a una mayor altura. Acá, donde la velocidad es mayor, la presión es menor y eso hace que el líquido suba hasta una altura menor. La presión en el punto 1 la podemos evaluar a partir de la longitud de la columna líquida que tenemos por encima del punto 1. Como acá el líquido dentro del tubo vertical está en reposo, podemos usar la ecuación que hemos aprendido en hidrostática y decir la presión en el punto 1 es la suma de la presión que ejerce la atmósfera en la superficie libre del líquido más la presión hidrostática producida por esta columna líquida de longitud I1. Hacemos lo mismo para el punto 2. En el punto 2 la presión la evaluamos diciendo que es la suma de la presión que ejerce la atmósfera, P0, más la presión hidrostática producida por esta columna de longitud I2. Si nosotros queremos la diferencia de presiones, restamos miembro a miembro, con lo cual se nos cancela la P0, y si sacamos factor común, densidad por gravedad, me queda que la diferencia de presiones entre los puntos 1 y 2 va a ser densidad por gravedad por la diferencia de altura en estos tubos que se llaman manómetros. Bueno, observando el dibujo ya nos podemos dar una idea de qué es lo que ocurre con las presiones, porque acá donde vemos que el líquido llega a una mayor altura, nos podemos dar cuenta que la presión es mayor, y acá donde el líquido llega a menor altura, nos damos cuenta de que la presión es menor. Ese sería el principio de funcionamiento del venturímetro.
Ahora vamos a ver varios ejemplos de aplicación del efecto Venturi. Uno de ellos es el pulverizador de líquido. En un pulverizador lo que tenemos es un bulbo elástico, ¿no es cierto?, que nosotros presionamos y eso hace que, bueno, a su vez acá tenemos un conducto de sección variable y esto está conectado a través de un tubo a un recipiente con un líquido. Cuando nosotros apretamos este bulbo elástico, producimos un movimiento de aire acá arriba. Entonces, como este conducto tiene un estrechamiento, en la zona estrecha se produce un aumento de velocidad y por lo tanto una disminución de presión. Entonces, el hecho de que acá la presión en esta zona disminuya, mientras que el aire externo sigue ejerciendo la presión atmosférica normal, hace que el fluido entre, digamos, por este tubo y ascienda, tratando de equilibrar con la presión producida por esa columna líquida la pérdida de presión que se ha producido debido al movimiento de fluido. Ahora, cuando el líquido llega a esta zona, por el movimiento del aire que hay acá arriba, se pulveriza y de esa manera sale. Ese es el principio de funcionamiento de un pulverizador. Otra cuestión importante desde un punto de vista biológico es la sustentación de los animales voladores y de los aviones. Si nosotros consideramos, por ejemplo, un avión o un ave, nos podemos dar cuenta de que la densidad de estos cuerpos es mucho mayor que la densidad del aire. Entonces, la sustentación de un ave durante el vuelo o la sustentación de un avión no se pueden explicar a partir del empuje asociado al principio de Arquímedes. Se explica en forma dinámica. Se explica gracias al movimiento. Si el ave o el avión no se movieran con respecto al aire, caerían. La fuerza de sustentación se origina cuando estos cuerpos se mueven con respecto al aire. Bueno, acá tenemos dibujado el perfil de un ala, ¿sí? Puede ser el ala de un avión o el ala de un ave. Debido a la forma asimétrica del ala, porque nos fijemos que no tiene la misma forma por encima y por debajo, en la parte de arriba es más redondeada. Debido a la forma asimétrica y debido a la inclinación que tiene el ala con respecto al aire, con respecto a la corriente de aire, lo que va a suceder es lo siguiente. Vamos a tomar un sistema de referencia anclado en el ala. Entonces, por la parte de arriba del ala vamos a observar que el aire circula con mayor velocidad y por la parte de abajo el aire circula con menos velocidad. Entonces, en esta zona donde la velocidad del aire es mayor con respecto al ala, eso va a generar que ahí la presión sea menor. Mientras que por la zona de abajo, donde tenemos menos velocidad, tenemos mayor presión. Y no nos olvidemos que el hecho de que el aire ejerza una presión sobre el ala significa que van a actuar fuerzas, pequeñas fuerzas, ¿no es cierto?, que son perpendiculares a la superficie del ala. Entonces las fuerzas que actúan desde arriba son menores, mientras que las fuerzas que actúan desde abajo son mayores. ¿Por qué? Porque es mayor la presión. Entonces, esa diferencia de fuerzas origina la fuerza de sustentación. Algunos animales acuáticos, como los tiburones, utilizan el mismo principio. Se mueven dentro del agua, ¿no es cierto? Y debido a la forma del cuerpo, se genera una diferencia de presiones que origina una fuerza de sustentación que les permite que no se hundan, a pesar de que su densidad media es mayor que la densidad del fluido que los rodea. Bueno, el otro ejemplo que les quería mencionar es el de la palpitación vascular. Nosotros sabemos que una persona, por ejemplo, que tiene una arteriosclerosis avanzada, eso significa que se producen depósitos de grasa en las paredes internas de una arteria, por ejemplo. Entonces, eso significa que acá tenemos un conducto por donde está circulando la sangre, en donde la sección está variando. En esta zona la sección es mayor y acá, donde se ha producido el depósito, la sección es menor. Entonces, al disminuir acá la sección, eso va a hacer que aumente la velocidad.
y ya hemos visto por el efecto Venturi que un aumento de velocidad implica una disminución de la presión. Entonces, la presión puede disminuir tanto que esta sección colapsa debido a la presión exterior. Entonces, esto se cierra. Al cerrarse, se interrumpe el flujo de sangre. Entonces, al no haber movimiento de sangre, ya deja de producirse el efecto Venturi. Entonces, la presión vuelve a aumentar y esto vuelve a abrirse. Y de nuevo se reinicia el ciclo. Estos cierres y aberturas, digamos, se pueden escuchar a través de un estetoscopio y de esa forma el médico puede detectar lo que se llama la palpitación vascular. Esto, digamos, es peligroso porque si estos depósitos de grasa se desprenden y entran a un capilar, por ejemplo, como que es un vaso mucho más pequeño, la persona puede sufrir un ataque cardíaco. Otro ejemplo interesante de la biología es la producción de un aneurisma. Un aneurisma se refiere, acá tenemos por ejemplo una arteria, la arteria aorta, que tiene su forma normal. Cuando se produce un aneurisma, una zona de la arteria se debilita y entonces esto hace que la arteria se infle. Ahora, al inflarse, acá tenemos una sección aumentada con respecto a la sección normal. Entonces, al aumentar la sección, disminuye la velocidad y esto produce un aumento de la presión con respecto a la presión normal. Ahora, la presión en esta zona puede crecer tanto que puede hacer que la arteria se rompa. Y ahí es que digamos, hace que esto sea peligroso. Acá tenemos otro ejemplo de un vaso en el cerebro. En esta zona se produce el aneurisma y se produce el aumento de sección con el aumento de presión correspondiente. Bueno, esto sería todo la parte de hidrodinámica. Con esto terminamos la parte de fluidos reales. La semana que viene vamos a entrar en la parte de fluidos, con esto terminamos la parte de fluidos ideales. Y la semana que viene vamos a pasar a estudiar algunas propiedades de los fluidos reales.